Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta masterclass. Tu vida no es un destino, es un programa. ¿Cómo desprogramar tu realidad para evitar el juego de la vida? Y bien, para los que no me conocen, mi nombre es Germán Gershon Catrón. Y esta presentación, esta masterclass está basada gran parte en el libro La Matrix de tu tablero interior y en el último libro que también les compartí que se titula La arquitectura de la coherencia. Y podríamos decir que de entrada los seres humanos somos como un cubo de Rubik. El tema es que está desordenado. Y justamente el propósito de esta masterclass es darles algunos elementos, algunas herramientas que les permitan empezar a reconstituir y a ordenar su sistema interno, que es como este cubo de Rubik que acabamos de ver. Y quisiera empezar primero por compartir una cita del libro Relatos de Poder, un libro que escribió Carlos Castaneda ya hace algunos años, que fue prácticamente uno de mis gurús de hace 30 años, ¿no? Con el que empecé este camino del trabajo personal. Y una de las cosas que don Juan le comenta a Carlos cuando estaba en su etapa de aprendiz, él decía, todo cuanto hacemos, todo cuanto somos, descansa en nuestro poder personal. Si tenemos suficiente, una palabra que se nos diga podría ser suficiente para cambiar el curso de nuestra vida. Pero si no tenemos suficiente poder personal, se nos puede revelar la sabiduría más grande y esa revelación nos importa un ajo. ¿Qué quería decir don Juan con todo esto? Que al final todo lo que manifestamos en nuestra vida va a depender de nuestro nivel de poder personal. O mejor dicho, de la impecabilidad que hagamos de nuestro poder personal. Y al final, todo es reflejo de eso. Todo depende de la energía, del poder personal que tengamos a nuestra disposición. ¿Y qué es esto del poder personal, según don Juan? Él dice que el poder personal pues se gana mediante disciplina, como eliminar la autocompasión, enfrentar los cuatro enemigos del hombre, del conocimiento. Él hablaba de miedo, la claridad, el poder y la vejez. Y sobre todo de aprender a alinear acciones, nuestras acciones con el flujo universal de energía o intento. Y justamente hasta ahora, después de todo ese trabajo que he estado haciendo de integración del modelo del método Hack Life, fue cuando puedo decir que entendía lo que se refería a don Juan, esto de alinear nuestras acciones al flujo universal de energía, que él le llamaba intento. Y además se le agrega, que es comparable a la suerte cotidiana. Lo que aquí hoy vamos a hablar de la sincronicidad, porque lo que muchas veces llamamos suerte no es más que una sincronicidad que generalmente en nuestra vida se aparece de manera fortuita, entre comillas. El problema es que no hemos sido capaces de entender ni comprender a profundidad cómo opera el universo, ¿no? Y justamente las sincronicidades son una forma en que él se manifiesta o responde a nuestro intento o poder personal. Y como dice después, pero esta suerte cotidiana es guiada o puede ser guiada por la voluntad del guerrero, ¿no? Que aquí le vamos a llamar, voy a cambiar el término guerrero por jugador soberano, ¿no? Que al final en esencia es lo mismo. Y vamos a empezar con el primer hack, microhack, para que empiecen a tomar conciencia de lo que estoy hablando. Y bueno, este microhack tiene como propósito regularizar y armonizar nuestro sistema nervioso simpático. De hecho, la mayoría de los seres humanos, quizás el 90%, viven en un estado o modo alerta. ¿Qué significa esto? Que justamente su sistema simpático está activo, están en modo supervivencia y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Es una forma de desconectarnos del modo, salirnos del modo alerta, que es el estado de estrés casi permanente en el que vivimos los seres humanos. Este hack nos ayuda ahora sí que a salirnos de ese circuito.
Y bueno, vamos a hacerlo en 60 minutos. Digo, a algunos quizás les lleve un poco más de tiempo. ¿Y en qué consiste este hack? Bueno, lo que te voy a pedir es que, manteniendo tu mirada al frente, eleves tus ojos hacia arriba, que es la forma de acceder a tu sistema nervioso. Y con la mano izquierda vas a tapar el ojo izquierdo, sin presionar. Que esto es lo que te va a permitir acceder a todas esas memorias del miedo, porque el miedo siempre ha sido un gran compañero. Prácticamente nos ha acompañado desde toda nuestra evolución, por ahí, desde quizás que aparecieron los primeros mamíferos. El tema es que en esa memoria celular no nada más están los miedos que aprendiste en esta vida, sino también los que tus ancestros te heredaron. Entonces, una forma de desconectar con ese circuito de la supervivencia es a través de este hack. Entonces, simplemente vas a inhalar en 4 tiempos, retienes en 2 y exhalas en 6. Nuevamente, inhalas en 4 tiempos, retenemos 2 y exhalamos en 6. Que bien, bastaría únicamente con que hicieras esta respiración para desconectarte del modo alarma de tu sistema nervioso, pero combinado con el movimiento de los ojos y tapando el ojo izquierdo, esto da mejores resultados. Es más, ni siquiera tendrías que hacer la respiración, el puro acto de fijar tu mirada hacia arriba y tapar el ojo izquierdo, eso funciona también de manera inmediata. Y bueno, puedes hacer una pausa en la presentación y seguir con el ejercicio y ya una vez que sientas que tu sistema nervioso está regulado, puedes continuar escuchando la presentación. Muy bien. También les hice llegar, eh, bueno, en el grupo, el link a un pequeño sondeo de 3 preguntas, justamente con el propósito de que tomes conciencia de cuáles son tus principales fugas energéticas. Que algunas de ellas pueden estar dentro del espacio físico en el que te desenvuelves todos los días, o quizás en asuntos que te roban la atención, porque donde está tu atención está tu intención, o quizás tu cuerpo permanentemente está en el modo de alerta o modo de ahorro, ¿no? Pero bueno, si no lo hiciste, aquí te voy a poner un código QR, tómale foto con tu celular y ese código QR te va a llevar justamente a contestar 3 preguntas. De cuál han sido, cómo te has sentido en esta última semana, ¿no? Para que identifiques algunas de tus 3 principales fugas de energía. Que de eso vamos a hablar más adelante, pero ahorita por lo pronto, eh, contéstalo, no te lleva más de 1 minuto. Es más, puedes hacer una pausa para contestar y después continuar. Y bueno, ¿cómo está operando tu sistema operativo humano hoy? Y bueno, lo que vamos a llamar sistema operativo humano es justamente nuestro sistema interno, nuestro software y hardware, porque algo que ya la ciencia ha comprobado es que nuestra biología, nuestro cuerpo, es un gran biocomputador cuántico. Y justamente este biocomputador cuántico es un sistema muy sofisticado que, como las computadoras que conocemos, pues tiene su hardware, que en este caso nuestro hardware vendría a ser nuestro cuerpo biológico. Tenemos también nuestro software, que es todo nuestro sistema mental, emocional, que aquí le vamos a llamar el sistema operativo humano, ¿no? Y otra forma de evaluar
cómo está operando, qué tan ajustado o descalibrado está tu sistema operativo humano, es contestando, haciéndote esta pregunta: ¿desde qué frecuencia has estado operando hoy? Y como puedes ver, hay dos columnas, ¿no? La columna de la izquierda es el modo error, el modo de incoherencia o sin coherencia interna, y del lado derecho, el sistema está optimizado, que eso habla de un sistema integrado que opera en alta coherencia, ¿no? Interna. Entonces, el modo de error o sin coherencia sería vivir en fricción constante, es decir, sientes que vas manejando con el freno de mano puesto en tu vida, en tu día a día, donde sientes que todo se te traba, ¿no? Las cosas te cuestan trabajo concretarlas. Lo contrario sería que todo en tu vida fluye en sincronicidad, como esos semáforos que luego se ponen en verde. No sé si te ha pasado, digo, a mí sí, una vez en la Ciudad de México, de repente como que todos los semáforos se alinean en verde y entonces fluye sin ningún problema, sin tenerte que detener. Y bueno, en la vida puede pasar lo mismo. De repente también hemos vivido situaciones donde las cosas fluyen, aparentemente se dan casi, casi mágicamente, ¿no? Bueno, eso habla de que nuestro sistema está operando, está optimizado, y en ese momento quizás está operando con una alta coherencia. Otra característica de operar en modo error es cuando vivimos en un voltaje de supervivencia, es decir, terminamos el día agotados, en modo ahorro de batería y sin ganas de hacer nada. Lo opuesto es que terminamos el día, ¿no?, llenos de energía, y es más, tenemos energía de sobra para seguir trabajando, hacer otro tipo de actividades, ¿no? Ese es lo que aquí llamamos el voltaje de la creación, ¿no? Que eso generalmente suele ocurrir cuando hacemos lo que nos gusta. Y generalmente cuando hacemos lo que nos gusta, estamos operando desde la coherencia interna. Por eso la energía fluye, es casi inagotable. Otra característica de operar en modo error es cuando hay mucho ruido mental, ¿no?, en nuestra cabeza, ¿no? El símil sería como cuando la computadora tiene 50 pestañas abiertas en tu celular, ¿no? Y no terminas de concretar nada. Entonces todo el día estás, ¿no?, con la diarrea mental, que ni concretas nada, ni te enfocas en nada, y estás simplemente distraído, ¿no? Y eso además te genera mucho estrés. Lo contrario es tener una claridad como rayo láser. Es decir, sabes exactamente qué paso dar, qué hacer, y simplemente lo ejecutas con precisión y sin dudas. Y así vives en tu día a día. O sea, máxima eficiencia entre lo que piensas, decides y haces. Otra característica de cuando estamos operando desde el modo error es cuando, pues, todo lo que hacemos lo hacemos desde el esfuerzo bruto. Es decir, trabajamos 12 horas o más para lograr resultados mediocres, ¿no? Que esto es muy común, sobre todo en los emprendedores, ¿no? Porque lo que buscamos o pretendemos es empujar la realidad, hacer que las cosas sucedan. El tema es que, pues, a veces los resultados son muy, muy poco satisfactorios. Lo opuesto es operar desde la acción técnica con máxima eficiencia, es decir, que es cuando somos capaces de lograr en 3 horas lo que a otros quizás les lleva una semana, ¿no? ¿Por qué? Porque aprendimos a sincronizarnos con la realidad, con la matrix externa. Y otra característica de operar en modo error es cuando ya empezamos, ha sido tanto el nivel de desgaste físico, emocional y mental, que ya nuestro cuerpo lo resiente, ¿no? Y ya empezamos a manifestar dolores de espalda, insomnio, ansiedad constante. O sea, prácticamente ya nuestro cuerpo está en modo alerta, ¿no? Avisándonos de que, pues, ya le bajemos, ¿no? El tema es que estamos tan desconectados del cuerpo que ni siquiera esas señales registramos y mucho menos atendemos. Lo opuesto sería, pues, tener un hardware. Aquí el hardware sería nuestra biología, nuestro sistema nervioso, un hardware calibrado, ¿no?, lleno de vitalidad, donde nuestro cuerpo se convierte en una antena limpia y potente de señal, capaz de interactuar con el campo cuántico o la matrix externa.
Y entonces, después de hacer esta breve reflexión y análisis o autoanálisis de tu sistema interno, pues entonces aquí te voy a proponer cambiar un poco la perspectiva, ¿no? Quizás no es que estés cansado, como has creído hasta ahora. Quizás más bien tu sistema está descalibrado. Y justamente el propósito de esta masterclass es darte algunas herramientas, algunos elementos que te apoyen, al menos en las próximas 48 horas, recalibrar tu sistema interno, tu hardware y tu software. Y por eso vamos a cerrar con un reto, el reto de las 48 horas. Entonces, la forma de darte a ti mismo evidencia de si tu sistema se recalibró en estas 2 horas es que tú en menos de 48 horas seas capaz de generar en tu día a día una experiencia sincrónica, pero ya de manera intencional, que de eso hablaremos más adelante. Porque de nada sirve que en tu cabeza tengas nuevas metas o metas muy claras, grandes planes y sueños, ¿no? Como es la mayoría de la gente, metas muy ambiciosas, cuando tu cuerpo, tu hardware, tu sistema nervioso está jodido como la computadora de la derecha. Porque yo te preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que le diste mantenimiento a tu hardware biológico, a tu sistema nervioso? Y la realidad es que la mayoría de la gente ni se ocupa de ello, porque la mayoría de los seres humanos solemos vivir una especie de desconexión funcional entre nuestra cabeza y nuestro cuerpo. De hecho, el cuerpo se vuelve inclusive para algunos un estorbo, ¿no? Porque pues tiene sus necesidades que hay que atender, en fin, ¿no? Por eso no es raro que el día de hoy, año tras año en el mundo, estos problemas de ansiedad pues se han vuelto realmente una pandemia, ¿no? Y el 90% de las personas viven en un estado de ansiedad preclínica, es decir, no es una ansiedad que los lleve a un estado incapacitante que requiera atención médica o psicológico o psiquiátrica, pero sí todo el día están al tope de estrés. ¿Qué es lo que aquí le vamos a llamar el crash del sistema, ¿no? O sea, cuando de repente ya el cuerpo nos dice hasta aquí, es cuando, ¡pum!, terminamos en la cama, ¿no? Por una enfermedad, o empezamos ya con los problemas de crisis de ansiedad, etcétera, ¿no? Que es cuestión de tiempo, digo, hay sistemas, hay cuerpos que aguantan años en vivir en un constante nivel de estrés, pero tarde que temprano el sistema se va a crashar, si no es que ya te pasó. Por eso vamos a hacer este símil, o sea, el hardware vendría a ser todo nuestro cuerpo, nuestra biología, nuestro sistema nervioso, y nuestros software pues vendrían a ser toda la parte mental, nuestros deseos, las motivaciones. El tema es que un hardware sucio siempre va a rechazar un software de alta definición. Es decir, si nuestro hardware, que es la base que sostiene al software, está hecho un caos, pues evidentemente no habrá una buena armonía, una buena sincronía entre ambos sistemas, que es como está la mayoría de los seres humanos, ¿no? Y obviamente, pues el sistema va a estarnos arrojando constantemente conflictos y errores de operación. Por eso, lo que aquí te voy a proponer es empezar a observarte a ti mismo, tu sistema, de una forma distinta a lo que quizás has estado haciendo últimamente. De entrada, lo que yo te digo es que cambies esta visión de que hay algo malo en ti, ¿sí? Y no es que haya algo malo en ti, simplemente que tienes un sistema descalibrado. Porque el cuerpo y nuestra mente viene a ser, ahora sí que el sistema operativo que nos permite, o como dicen los de la informática, la interfaz que nos permite interactuar con la vida, con el mundo, ¿no? Entonces, lo que te voy a proponer es salir del viejo paradigma del diagnóstico obsoleto donde te has dicho es que tengo problemas personales, ¿no? No tienes problemas personales, tienes un sistema descalibrado que no te permite operar de manera eficiente en el día a día, en los diferentes ámbitos de tu vida. O lo que es peor, ¿no? Ya sacar de tu cabeza
esta idea o creencia de que vas a resolver los problemas de tu vida echándole más ganas. De hecho, es una palabrita que a mí en lo personal, bueno, antes solía irritarme, ¿no? Decir, es que échale ganas. Estoy deprimido, entonces te decían, échale ganas, ¿no? Pues toda esta cultura del echaleganismo, pues es lo que tiene a nuestra sociedad la cultura a niveles de estrés, de autoexigencia insanos. Y si yo dijera con que echarle ganas o ponte las pilas es más que suficiente, pues no, no funciona. O sea, lo que tenemos que hacer es analizar, observar qué es lo que está descalibrado en tu sistema interno, tanto biológico como mental. Y es justamente lo que aquí te propongo. Porque algo que nos han enseñado desde niños es a forzar la voluntad. ¿No? Es la famosa cultura del esfuerzo, y más en México, tenemos mucho ese chip de la cultura del esfuerzo, del echaleganismo. Bueno, aquí lo que te voy a proponer es empezarte a ver tu sistema desde el paradigma cibernético. Empezar a hacer tu propio autodiagnóstico técnico. En lugar de decir, es que tengo problemas personales en la vida, pues cambies el lenguaje y digas, bueno, creo que tengo fricción operativa en tal área de mi sistema. Ahora, ¿por qué es importante usar esta terminología técnica? Bueno, de entrada, eso te saca de la culpa, porque la forma vieja de interpretar tus problemas en la vida, al final lo que detona es culpa, frustración y sentimiento de insuficiencia. Pero cuando tú dices, ok, detecto que en mi sistema hay fricción operativa en tal sistema, pues ya te ponen una actitud de un operador, ¿no? No de la víctima, sino del operador que ya detectó el problema y sabe que lo que tiene que hacer es ajustarlo y resolverlo. Y entonces, una vez que detecta esa fricción operativa, entonces pues lo que tiene que hacer es identificar la fuga de energía y recalibrar la infraestructura que está fallando. Digo, a lo mejor a algunos les parecerá como un enfoque muy frío, pero más que enfoque frío es un enfoque objetivo, o sea, es empezar a reconocer que nuestro cuerpo, nuestro sistema interno, nuestra biología es una gran computadora, opera igual que una computadora. Obviamente es una computadora muy sofisticada, pero es una máquina, nuestro cuerpo es una máquina. Entonces, esta propuesta que yo te hago, pues tiene ese propósito, ¿no? De operar con responsabilidad y hacer los ajustes que necesites hacer. Lo cual, pues, no se pelea con que ames tu cuerpo, ¿no? O sea, al final, aquí lo que buscamos es recalibrar todo tu sistema, ¿no? De ahí que en el sistema Half-Life, pues tu bienestar no depende de la motivación, del echaleganismo o de ponerse las pilas. Aquí vamos a hablar de pura eficiencia energética, porque eso es lo que busca el método, es darte las herramientas para que tú detectes cómo está tu nivel energético, tu voltaje energético, en qué se te está fugando la gran parte de la energía, para que tomes las acciones y lo corrijas, así, simplemente. Por eso te invito a que eh, hagas un rápido sondeo de tu sistema operativo interno. Y bueno, como esta presentación es grabada, pues lo que yo te sugiero es que en el libro de coherencia interna contestes más bien el test express, el escaneo express, que son 35 preguntas. Ese está mucho más completo que el que está aquí en la presentación, porque aquí son 7 preguntitas. Y bueno, la idea era que esto hacerlo más interactivo, pero lo que yo te sugiero es que más bien vayas directamente a contestar el escaneo de las 35 preguntas, cuya liga está en el libro de arquitectura de la coherencia. Y si no tienes el libro, bueno, en WhatsApp solicítamelo y te lo hago llegar. O ahorita, así rápido, de bote pronto, contesta este, este mini sondeo. Porque, como dice la diapositiva, no puedes arreglar lo que no puedes medir. Pues es importante empezar con el escaneo, que es darte cuenta cómo está operando tu sistema, ¿no? O cómo ha estado operando.
para ahí detectar las fallas y sobre todo las fugas de energía. Y que es justamente lo que solemos hacer cuando llevamos el auto al mecánico, ¿no? Si te das cuenta, cuando de repente en el tablero nos aparece check engine, ¿no? Algunos señales. Entonces, pues hay que checar, hay que llevarlo con el mecánico para que lo escanee en la computadora y a la computadora arroja dónde están los problemas o las fallas. Bueno, es exactamente el propósito de ese instrumento, de esa herramienta, escanear tu sistema. Porque lo que está fallando no eres tú, lo que está fallando es tu voltaje, o sea, la forma como tu energía está operando y está distribuida. Entonces es lo que hay que checar. Porque lo que este escaneo va a identificar no es medir si eres bueno o malo, ¿no? O inteligente, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Lo único que va a hacer este escaneo es medir tu eficiencia energética. Es decir, cuánta energía usas para avanzar y cuánto usas y cuánto estás perdiendo en fugas, ¿no? Que no te están generando ningún beneficio. De tal manera que una vez que hagas tu escaneo, contestes ese instrumento, te va a arrojar un reporte, el reporte IGC, que es una radiografía técnica y exacta de tu voltaje real, de cómo estás jugando el juego de tu vida. De hecho, este reporte está diseñado de tal manera que ya el solo hecho de que tú leas esa información, eso en automático, tu sistema lo reconoce, porque créeme que esta información es algo que está ya en nuestro inconsciente reconoce, toma conciencia de lo que está fallando, porque ahí obviamente cuando tú observas tu reporte, estás activando a tu observador o al operador interno. Entonces, en el momento de que tú tomas conciencia de lo que está fallando en tu sistema, en ese momento tu sistema empieza a hacer el proceso de autocorrección. Obviamente, ayuda mucho también aplicar algunos microhackings, ¿no? Para que este proceso sea más rápido. Pero bueno, ya el solo hecho de observar tu reporte ya hace que tu sistema empiece a ajustarse, ¿no? Obviamente lo ideal es llegar a hacerlo esto ya de manera automática, pero bueno, en la medida que tú te vas familiarizando con este sistema, pues eso ya llega un momento en que tu sistema lo automatiza. Ahora bien, ¿en qué está basado el ecosistema Half-Life, ¿no? Y esta herramienta que aquí te propongo. Bueno, parte de que nuestro sistema cuerpo-mente es producto de una simbiosis operativa. Es decir, en todo nuestro sistema interno organiza nuestra experiencia cruzando pues nuestros estados de procesamiento que los vamos a dividir en dos ejes, ¿no? El eje del ser, que es el eje vertical, y el eje del hacer, que sería el eje horizontal. ¿Qué es el eje del ser? Está más vinculado con nuestro hardware, ¿no? Que nuestro cuerpo, nuestra biología, nuestro sistema nervioso. Bueno, son los 7 niveles de conciencia. Dijéramos que vivimos, imagínate que vivimos en un edificio de 7 pisos. El tema es que para que ese edificio se mantenga sólido, pues tiene que tener buenos cimientos, pero si los cimientos no están fuertes, pues tarde que temprano lo que construyamos en el penthouse se nos va a venir abajo, que es cuando entramos en el crash, ¿no? Que a algunos, digo, nos ha pasado, a mí me pasó hace 6 años, de repente todo lo que había armado en mi vida, todo lo que aparentemente estaba bien, pareja, familia, trabajo, proyectos, de repente todo se fue al carajo, todo se me cayó y yo no sabía ni qué onda. Bueno, eso es lo que suele ocurrir cuando las bases, los cimientos de este edificio no están bien sólidos. Y luego tenemos el eje del hacer, ¿no? Que eso ya tiene que ver con nuestro software interno, ¿no? Y aquí entran los 10 hacks del sistema operativo humano, que son como las herramientas, son los botones que nos ayudan a calibrar, ¿no? Todo nuestro sistema, nuestro eje vertical. Y cuando estos ejes pierden sincronía, pues el sistema, nuestro sistema interno entra en fricción. Entonces, aquí cuando sentimos que vivir la vida cuesta trabajo o cuesta mucho esfuerzo, es porque nuestro sistema está en fricción. Esa sería como la terminología que vamos a usar. Entonces,
Y eso inmediatamente el cuerpo lo percibe. O sea, cuando el cuerpo está tenso, estresado, es porque tu sistema ya está en un estado de fricción. Entonces, obviamente, lo que hay que hacer es hacer los ajustes para corregirlo. Y no es tan difícil como mucha gente cree. No tienes que meterte en dietas estrictas, disciplinas de meses. No, no, no. O sea, es simplemente identificar dónde está la falla y ajustar. ¿Qué es la diferencia entre un buen mecánico y un mal mecánico? O sea, lo que es hay buenos mecánicos que con solo escuchar el ruido del motor, ya saben lo que tienen que corregir, ya sacan el desarmadorcito, lo ponen donde lo tienen que poner y resuelven el problema. Bueno, ese es el nivel de maestría que se pretende que tú desarrolles por tu propio sistema. Si viéramos estos dos ejes, ahora sí que en un gráfico, pues como puedes ver ahí tenemos el eje de las Y, que es los niveles de conciencia, abajo el eje de las X, los 10 hacks. Entonces, cuando integramos o combinamos los niveles de conciencia y los hacks, podemos darnos cuenta dónde está la falla. ¿Sí? Y justamente el método Matrix Half-Life lo que busca es darte un mapa que te permita ubicarte y darte cuenta el por qué vives como vives, ¿no? Y si los resultados y si no estás teniendo los resultados que quisieras, es porque algo en tu sistema interno está fallando. Entonces, este mapa lo que te va a ayudar es darte cuenta desde qué lugar está operando tu sistema para que puedas corregir el error, ¿no? Porque muchas veces intentamos aplicar un hack avanzado, pues desde un nivel de supervivencia que genera agotamiento, y pues eso no funciona. O sea, eso tarde que temprano nos descalibra, ¿no? Por eso decimos que el estancamiento, si tú sientes que vives en tu vida cierta sensación de estancamiento, pues no es por falta de capacidad, es porque simplemente internamente hay una desalineación que hay que checar. Y de esta combinación entre los niveles de conciencia y los hacks, se derivan 5 perfiles distintos de modo de operar de tu sistema, que son los que vamos a revisar más adelante. Que de esos 5 hay uno que es el óptimo. Por eso, este instrumento, pues ya, lo único que hace es diagnosticar y detectar la viabilidad de tu energía actual, o sea, cómo estás usando tu energía. Obviamente, generalmente de manera inconsciente, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Que lo que antes hacías de manera inconsciente, ahora lo hagas de manera consciente y puedes tú operar sobre eso. Por eso, lo que vamos a revisar es el tablero de telemetría de tu personaje. Aquí quiero hacer la distinción entre el personaje y el jugador soberano. El personaje es justamente esa parte de nosotros, lo que también mucha gente le llama el ego, que es con la que la mayoría de los seres humanos estamos identificados, es la parte, es ese gran compañero también, que su único objetivo es salvaguardar nuestra sobrevivencia. Por eso siempre vive alerta, o sea, su personaje es la parte de nosotros que todo le da miedo. Es esa vocecita interna que cuando queremos tomar una decisión, una acción, siempre nos dice, no, 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 cuidado, piénsalo bien. Es el que nos mete el miedo. ¿Por qué? Porque el personaje vive en un contexto de miedo. Porque esa es su chamba, preservar y conservar nuestra supervivencia. El tema es que cuando nosotros, en lugar de usarlo como un fiel sirviente, se vuelve el amo, dejamos que se vuelva el amo, entonces nos meten en un contexto de miedo y toda la vida vivimos desde el miedo. Y ahí es donde está el error. Porque entonces el personaje toma el control de nuestra vida. Y aquí de lo que se trata es que el que tome el control de tu vida sea el jugador soberano, el jugador consciente. Y lo primero que van a tener que aprender a hacer es a poner en su lugar al personaje y a poderlo desactivar. Cuando no haya una amenaza real, poderlo desactivar. Porque generalmente este personaje se activa a través de amenazas reales y reales, que son muchas veces imaginarias, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? De que conozcas, aprendas a usar y a leer
tu tablero, que es el reporte IGC, o sea, el reporte que tú vas a obtener al final es como tu tablero, ¿no? De telemetría. Pues básicamente te va a permitir identificar estas tres funciones básicas, ¿no? Por un lado, que dejes de adivinar por qué te sientes mal, por qué hay días que te sientes mal, deprimido, o ansioso, o preocupado, o estresado. Simplemente detectes, ¿no? Qué es lo que está descalibrado y lo resuelvas. Otra cosa que te va a ayudar mucho a aprender a leer tu tablero es a identificar tus puntos de fuga. De hecho, te vas a sorprender de la cantidad de fugas, porque esas fugas pueden estar en los 7 niveles de conciencia y en los 10 hacks. Entonces, la realidad es que muy probablemente no te sorprenda que cuando hagas este escaneo aparezcan muchas fugas, ¿no? De las que ni siquiera eras consciente. Y una vez que tomas conciencia de esas fugas, de lo que está descalibrado en tu sistema, entonces a partir de esa información diseñar tu ruta de salida, es decir, recalibrar, sellar las fugas y hacer los ajustes necesarios. Y esta herramienta pues te permite tener una precisión quirúrgica, ¿no? En lugar de seguir operando a ciegas. De ahí que de todos estos indicadores, pues el más importante es el IGC, que es el índice de coherencia global. Entonces, siguiendo, el factor IGC es el índice de coherencia global, que es el único KPI que importa, así dicho y llanamente, ¿no? Y seguramente saben que las empresas, pues muchos de los indicadores de desempeño justamente tienen que ver con los KPIs. Bueno, en este caso, pues el KPI más importante es tu IGC, ¿no? Que es el que te va a permitir darte cuenta así de forma inmediata cómo está operando tu sistema, ¿no? Si está en un estado de alerta, un estado de aguas, de sincronía, o un estado de sincronía programada, ¿no? Que es cuando las cosas fluyen con plena libertad y fluidez. Y bueno, si contestaste ya sea el instrumento del sondeo de 7 preguntas o inclusive el Express, el escaneo Express, bueno, va a aparecer tu número, la primera parte, que es justamente el índice. Y luego viene una gráfica que justamente habla de los niveles, ¿no? De integración de tus niveles de cómo, de qué tan eficiente estás utilizando tu energía o tu voltaje interno, ¿no? Y como dice ahí, no es una nota académica, es la medida de tu eficiencia energética. Te dice cuánta de la energía que generas realmente se convierte en resultados y cuánta se pierde en fugas. Obviamente, lo ideal es que esto esté en un nivel de 85 a 100, que es el nivel encarnado, ¿no? O por lo menos integrado, ¿no? Porque todavía en el nivel de verde, de 70 a 84, hay un alto rendimiento, ¿no? Tu sistema está sólido, equilibrado, confiable, y puedes mantener un impacto real sostenido, ¿no? Sería lo óptimo. Lo óptimo es que nos moviéramos en esos dos. Ya si está más abajo, bueno, pues ahí pues se recomienda hacer los ajustes, ¿no? No se llega si está en estado crítico, ¿no? Que ahí sí ya es estado de caos, ¿no? De la vida realmente se vivencia mucho, muy pesada. Entonces verifica ahí en tus resultados cómo anda tu IGC. Porque, como te decía, tu IGC es tu voltaje real y cómo estás usando de manera eficiente tu energía. No es una calificación escolar, es simplemente una métrica fría y exacta de la eficiencia energética. Es decir, mide cuánta de la energía que produce se transforma en resultados reales. Sí, concretito. Por eso el diagnóstico de por qué te sientes así. Porque si tu IGC es bajo, está en rojo, pues una gran parte de tu energía se está perdiendo en fugas sistémicas o hay mucha fricción emocional interna, ¿no? Mucha inestabilidad.
Entonces, esto, a través de la pura lectura del IGC nos podemos dar cuenta cuál es el nivel de fricción de nuestro sistema interno. Porque si tu IGC advierte un colapso, la solución nunca es echarle más ganas. La solución es detener las fugas, sellarlas. Y otra forma de ver tu índice global de coherencia es como el embudo, ¿no? Es verlo como un embudo. Porque todos podemos tener la potencia de un motor Ferrari. De hecho, yo diría que todos tenemos la potencia de un motor Ferrari que genera mucha energía. El problema es que muchas veces hay fugas de las que no somos conscientes, ¿no? Y bueno, ¿qué son esto de las fugas del sistema? Bueno, pues son todos los dramas innecesarios que hacemos, ¿no? Las reacciones emocionales, impulsivas, la falta de enfoque, todo el estrés estructural acumulado, nuestras contradicciones internas que luego nos generan culpa, bueno, todas esas son las fugas, ¿no? De las que luego generalmente no nos ocupamos de sellar o de tapar. De tal manera que el resumen de las dos cosas es lo que va a determinar nuestro voltaje real. Si esto lo viéramos de manera animada, pues sería algo más o menos así. O sea, si bien constantemente hay energía que está fluyendo en nuestro sistema interno, el problema es que si hay esas fugas, pues lo más probable es que nuestro IGC sea muy bajo. Y obviamente a mayor tamaño de las fugas, pues más la energía que perdemos, ¿no? Y menos energía disponible para crear la vida que queremos. Así que, ¿cómo está tu IGC? Ahora, ese número que te arroja tu reporte, lo que dice es cómo está operando actualmente tu sistema. O sea, ojo, porque luego no significa que tú seas así o tú estés así, o que el perfil que te arrojó de los 5 perfiles, tú seas así. No, esto no tiene que ver con lo que eres. La información que te arroja este reporte es cómo tu sistema operativo humano está actuando actualmente, está operando actualmente. Y obviamente, pues, eso se puede corregir. Y bueno, si tu EGC está en 80 para arriba, bueno, pues ahí la llevas, o sea, no estás tan mal, ¿no? Digo, ya en el peor de los casos, si se mantiene estable, entre 70 y 79, bueno, pues ahí la vida es más o menos, se la va uno llevando, ¿no? Pero no estás al 100 de lo que podrías estar. Bueno, esto ya lo hicimos. Ahora bien, de la combinación entre los hacks y los niveles de conciencia, a la hora de cruzar esa información, pues esto nos da un perfil de cómo tu personaje está operando, porque al final este diagnóstico es de cómo está operando tu personaje, tu interfase llamado ego, ¿no? Que es el que generalmente le dejamos el control y las decisiones de nuestra vida, ¿no? Cosa que generalmente no es muy inteligente, pero bueno, así lo aprendimos. Y básicamente son 5 perfiles, ¿no? 4 de ellos están desequilibrados y solamente hay uno que podemos decir que opera en su nivel de máxima eficiencia, que es el perfil 5. Y como te decía hace rato, los perfiles no definen quién eres de forma permanente. Son estados actuales de tu sistema operativo. Nos dicen cómo estás jugando el juego de la vida hoy. Pues es importante revisar los datos de telemetría, ¿no? Y bueno, si hiciste tanto el rápido de 7 preguntas o el escaneo express de 35, que es el que yo te recomiendo, muy probablemente te haya aparecido uno de estos 4 perfiles, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primero.
El primer perfil desequilibrado es el buscador sin base o el místico volado, ¿no? Es decir, esta gente que tiene mucha claridad a nivel mental, ¿no? Sobre todo la gente que está muy en esta búsqueda de desarrollo espiritual, desarrollo humano, sabe mucho, se la vive de curso en curso, de libro en libro, de retiro en retiro y de ceremonia de ayahuasca en ceremonia de ayahuasca. Pero que en su vida real, en su vida del día a día, no le cuesta mucho trabajo concretar mucho de lo que piensa, cree. El proyecto, o sea, de entrada, quizás lo que más trabajo le cuesta es tener una estabilidad económica, financiera, porque hay poca tierra, o sea, él lo que necesita es conectar con la tierra, poder tener la energía y y la eficiencia energética para poder concretar lo que sueña, porque se la viven soñando, ¿no? Y sí, te echan muy buenos rollos, hablan muy bonito, la tienen muy clara, eso sí, pero en su día a día es un desastre. En sus relaciones, sus vínculos, su vínculo con el dinero, ¿no? O sea, siempre andan batallando con eso. Por eso aquí el principal riesgo de ellos es caer en un burnout espiritual, o sea, terminan quemados, ¿no? Pero porque están disociados entre, ahora sí que entre la tierra y el aire, ¿no? Entonces son como mucho aire. Mucha visión, como se ve ahí, en el 6, en el 7, pero poca tierra. N1, N2, que serán los niveles de conciencia. N1, N2 son justamente los niveles base que vamos a ver acá, que son ahora sí que los cimientos del edificio. Entonces, él lo que tiene que trabajar es en fortalecer sus cimientos. Luego tenemos al P2, que es el regulado estancado, que ellos generalmente su forma de vivir es en modo ahorro, modo supervivencia. ¿Sí? Ellos, para ellos es muy importante sentirse seguros. Entonces, para ellos la seguridad, sentirse seguro es su prioridad. Y todo aquello que implique un reto, salirse de su zona de confort, que genere hacer cosas distintas, que tenga que ver con expandir sus límites, eso genera mucha resistencia. Porque ellos así están bien, y no están mal. El tema es que obviamente su potencial creativo pues, está muy limitado. Por eso el principal riesgo es justamente quedarse ahí, instalados en su zona de confort. Luego tenemos al P3, que es el jugador fragmentado, que es como los coches, ¿no? Empiezan con mucha energía, pues se dice coche de arrancones, ¿no? Porque es la gente que es como el típico emprendedor, ¿no? Que quiere comerse el mundo a puños y empieza un proyecto con mucha energía, pero a los pocos meses, ¡pum!, ya se desinflaron. Y entonces ya sueltan ese proyecto y agarran otro. Y así se la vive, ¿no? De proyecto en proyecto. Entonces empiezan con mucho ímpetu, pero después se desinflan. Si viéramos su gráfica sería como ese patrón de dientes de sierra, ¿no? Porque hay muchos, hay mucha energía que sube y luego mucha energía que baja. Entonces son medio maníacos también depresivos, ¿no? Entonces estos viven en una constante crisis. ¿Ya? Son medios bipolares también, podría uno decirlo, ¿no? Energéticamente hablando. Y bueno, este sería, si lo viéramos a estos tres gráficamente, pues esos serían sus perfiles, ¿no? El buscador sin base, mucha información, cero orden. Regulado pero estancado, orden, sí, todo plano, sin potencia, o sea, aburridos, una vida aburrida. Y el otro, pues sí, alta energía, momentos de mucha energía, pero también de muchas fugas, entonces de repente están arriba y luego van abajo, entonces, son así como cíclicos, ¿no? Hay uno más que también está desequilibrado, pero no tanto como los anteriores. O sea, este está, podemos decir que a un paso de llegar al perfil 5, ¿no? Que es el creador desalineado, que es el que se vuelve prisionero de su propio éxito. Es decir, es esta gente que tiene mucha capacidad para concretar resultados en su vida, ya sea en los negocios, en cualquier ámbito que se lo propongan, de conocimiento social, pero que internamente viven
profundo agotamiento. Y más que agotamiento es como un vacío, ¿no? O sea, es como decir, bueno, sí, tengo reconocimiento, tengo dinero, pero me siento vacío, ¿no? Y vivencian también mucho esto del síndrome del impostor. Entonces, de nada sirve que tengan el mundo a sus pies cuando internamente eso no los llena, no les genera gozo, no les genera bienestar, no les genera paz. Y además se meten en esta rutina de hacer, 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 hacer. Estos son muy desde el hacer, o sea, estos se la viven, son, y sí, son grandes empresarios, o sea, es gente muy exitosa, muy talentosa, pero que internamente no están en paz, no son felices. Y ese huequito es lo que necesitan, pues, llenar, ¿no? Porque obviamente, pues, ahí habla también un desequilibrio. Y lo ideal es llegar al nivel 5. Bueno, más que llegar es llegar al grado de que nuestro sistema interno opere desde este modo, ¿no? El servidor encarnado es cuando nos volvemos una fuente inagotada de energía. Cuando lo hacemos desde la conciencia del ser, porque de eso se trata. Llegar a la integración total entre el ser y el hacer, ¿no? Guardando el equilibrio. Y aquí el objetivo es, pues, vivir la vida de una fluidez total, que bueno, como dice ahí, aquí el riesgo quizás puede ser alejarse del mundo, ¿no? Que es lo que hacían, pues, los grandes sadhus, los grandes yogis, ¿no? Que ya cuando decían, bueno, yo ya cumplí con mi sociedad, ya cumplí como padre, pues ahora me voy a la montaña, ¿no? A meditar. Sería como el caso extremo, ¿no? Me voy a fundir con el universo. No, aquí simplemente es cuando somos capaces de vivir nuestra vida con fluidez, con plenitud, desde el gozo, en sincronía con el universo, que esa es la propuesta de este programa, ¿no? Aprender a vivir tu vida en fluidez, en el día a día, sin tanto desgaste energético. Y esto pues ya nos habla de un manejo impecable de tu energía interna, que esa es la propuesta, ¿no? Aprender a usar de manera impecable tu energía. Y lo primero que tienes que aprender a hacer es a sellar las fugas, evidentemente. Porque desde el perfil 5 es cuando podemos entonces sí ser un faro que alumbre a los demás, ser un diapasón de alta frecuencia, de alta coherencia, que seamos capaces, no porque ese sea nuestro objetivo, simplemente cuando llegamos a un nivel de alta coherencia interna, nos convertimos en diapasones, que no importa a qué ambiente lleguemos, pero tenemos la energía no solo para mantener nuestro nivel de armonización interna y equilibrio interno, sino también somos capaces de armonizar los contextos externos que están en caos, ¿no? Y seguramente han conocido gente que así es, o sea, hay gente que con su sola presencia física armoniza los ambientes. Entonces había mucha discusión, mucho caos, mucha mala vibra, ya ellos llegan y toda esa mala vibra como que se neutraliza. Porque aquí opera una ley de la física, ¿no? Es decir, las energías de alta frecuencia siempre van a neutralizar a las energías de baja frecuencia. Y esa es justamente la consecuencia, dijéramos, eh, indirecta o natural que ocurre cuando nosotros vivimos equilibrados, ¿no? Tenemos un sistema ya equilibrado y armonizado, que nos volvemos diapasones y faros de luz de alta frecuencia. Obviamente, pues nosotros ya nos movemos ya no desde el personaje, sino desde la conciencia del ser. Y ese es justamente el objetivo, ¿no? De no importa en qué nivel o qué perfil esté operando tu sistema operativo humano, pero tú seas capaz de hacer los ajustes necesarios
para vivir en integración, porque a la medida que logramos integrar nuestro sistema interno, en esa medida nos va a ser mucho más fácil integrarnos con el sistema externo, llamado Matrix externa, juego de la vida, latiz, campo cuántico, tiene muchos nombres, ¿no? Que esa es la fusión, ¿no? La fusión consciente, que es cuando nos reconectamos con el flujo del universo. Que aunque suena así, puede sonar un tanto místico, pues no está místico. Ya hay mucha información y que aporta la ciencia actual, la física cuántica, de que somos sistemas interactivos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues de en qué frecuencia nos movemos, ¿no? Evidentemente. Que bueno, eso lo vamos a revisar más adelante, cómo construimos y creamos la realidad, que tiene que ver con eso. Y si checas en tu perfil, en tu reporte, bueno, ahí aparece, ¿no? ¿Cuál de los 4 perfiles son los que en este momento predominan en tu vida? Así que ninguno de ellos es que, no importa cuál sea el perfil que haya aparecido, o sea, no lo veas como que estás mal, o sea, simplemente es cómo está operando tu sistema operativo humano, para que tomes conciencia y corrijas lo que tengas que corregir. O sea, lo que sí es muy importante que les quede claro es que este perfil no te define, no define lo que eres, no tiene nada que ver con lo que eres, tiene que ver cómo tu sistema operativo está operando en este momento, para que lo corrijas. Otro indicador de tu tablero de telemetría es el factor de balance, ¿no? Y el factor de balance tiene que ver con tu capacidad de autorresiliencia, ¿no? Son como los amortiguadores internos que nos apoyan a lidiar con las exigencias de la vida, en las diferentes áreas de nuestra vida. Por eso dice, mide la constancia de tus respuestas ante los impactos de tu entorno. Es la métrica técnica de tu estabilidad emocional y operativa. Entonces, un buen factor de balance sería como ser un maratonista, ¿no? Que tú durante mucho tiempo, no importa las circunstancias que tengas que lidiar todos los días, pero tú internamente te mantienes en un buen balance. Internamente tienes buena estabilidad, o sea, no te mueven tan fácil el tapete. Eres capaz de mantenerte en el día a día una paz y un ritmo constante en tu centro a largo plazo. Y si viene una situación que te mueve el tapete, tú inmediatamente te recuperas y lo resuelves. Y no caes en crisis, ¿no? O sea, hay gente que hasta con un mensaje de WhatsApp ya entran en dramas, en crisis y pierden el equilibrio interno, pierden su paz interna. Bueno, a eso se refiere el factor de balance, ¿no? Que algunos lo tienen como los coches de arrancones, ¿no? Eso habla de un mal balance, ¿no? De repente arrancan y luego, ¡pum!, se caen, como el jugador 3, ¿no? Perfil 3. Y de repente son medios, pues bipolares, ¿no? Porque de repente aguantan bien, aguantan vara y luego ya se hacen, son como jarritos de Tlaquepaque, que de repente ya se enojan, hacen berrinche, bueno. Eso habla de un factor de balance totalmente inestable, ¿no? Pues como dice ahí, son gente que de repente tienen explosiones increíbles de energía, y aquí pues entra también lo emocional, y son emocionalmente muy dramáticos, seguidos de colapsos donde se quedan, pues parados, ¿no? Una semana o sin energía porque se vaciaron el primer coraje que hicieron, ¿no? Que otra forma de ver esto, este indicador es pues el nivel de resistencia de tus cables internos, ¿no? De tu sistema nervioso. O sea, tus cables internos serían de tu sistema nervioso, ¿no? Cómo está configurado y balanceado tu sistema nervioso. Entonces, evidentemente, si en tu sistema nervioso tus cables están débiles, pues a la primera presión van a tronar. Entonces, toda esta gente que entra en estados de crisis, cuando en los terremotos, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Que después de los terremotos, aunque no hay daños, nada más fue el movimiento, la gente entra en crisis. Bueno, es producto de eso, de que sus cables
de su sistema nervioso están muy débiles. En cambio, hay gente que pues baja después del terremoto y está tranquila, ¿no? Está ahí con sus mascotas, echando cotorreo. Bueno, eso habla de que el fortalecimiento de sus cables es bueno, ¿no? Evidentemente, mientras más bajo sea tu factor de balance, pues sí, tu sistema nervioso está mucho más debilitado, ¿no? Y es mucho más probable que caigas en crisis emocionales. Así que bueno, también puedes checar ahí en tu reporte cómo está tu factor de balance, ¿no? Obviamente lo ideal, lo óptimo es el índice es de que esté de 0.60 para arriba. Ya abajo de 0.60, pues ya ahí hablamos de que está polarizado, ¿no? Ahí hay una alta dispersión en tu sistema energético. Otros dos indicadores son la coherencia vertical y la coherencia horizontal, que prácticamente tiene que ver con los pisos del edificio y con la caja de control, ¿no? Con los dos ejes, el eje vertical y el eje horizontal. Entonces, la coherencia vertical tiene que ver con el eje vertical, que es la fluidez en la que la energía fluye a través de los diferentes niveles de conciencia. Obviamente, lo ideal es que esta energía fluya por nuestros niveles, diferentes pisos de nuestro edificio interno, pues con fluidez, sin ningún estancamiento. En el caso de la coherencia horizontal, pues son los hacks, ¿no? Que es como la caja de control. Cada rato voy a compartir una animación de cómo interactúan, ¿no? ¿Qué es la consistencia en aplicar estas herramientas internas? Que lo ideal es que ambos estén igualmente en equilibrio, en armonía, porque ambas coherencias trabajan juntas para crear un sistema sin fricción. Entonces, cuando ambas coherencias están alineadas, operan como un relojito, como una maquinita, que es obviamente lo que se busca. Pues vamos a empezar por revisar el eje central, ¿no? Que es la coherencia vertical, que es la columna vertebral del sistema. Que imagínense como un edificio de 7 pisos, que estos los podemos dividir en tres, ¿no? En tres grupos. Entonces está el nivel 1 y 2, que es la base del edificio, los cimientos. Luego está el nivel 3 y 4, que es el centro del edificio. Y luego está la cima, ¿no? Que son los niveles 5 y 7, donde está ya el penthouse, ¿no? Ahora, si los puntajes de la base son bajos, aguas, porque estás intentando operar en la cima, desde la cima, desde una estructura muy inestable, ¿no? Entonces, a la hora de hacer este escaneo, pues lo primero que tienes que checar es cómo están tu nivel 1 y 2, porque son tu cimiento biológico y emocional. Porque si están débiles, lo más probable es que después el edificio se te caiga, ¿eh? Sobre todo ante la presión externa. Y por ejemplo, los niveles 3 y 4 pues están más relacionados con tu identidad y coherencia. De ahí la pregunta, ¿eres el dueño de tus decisiones o el pasajero de tus hábitos? Y si eres el pasajero de tus hábitos es porque el personaje es el que toma el control o tiene el control de tu vida. Y por último, los niveles 5 y 7, que tiene que ver ya con nuestra capacidad de creación, de trascendencia, ¿no? Donde está nuestro propósito más trascendental, que le da sentido a nuestra vida. Y bueno, si contestaste el sondeo, bueno, te va a aparecer el desglose de las 4 secciones y de cada uno de los pisos. Ahora bien, ¿qué son cada uno de los pisos? Que ya sería como la arquitectura del hardware, ¿no? Los 7 pisos internos. Y como dice ahí, tu sistema no es una lista de deseos, es un edificio estructural. El problema nunca es en qué piso está, sino si los cimientos aguantan el peso del penthouse.
Y entonces, desde el piso 1, que es el N1, pues está el piso de la supervivencia, ¿no? Que están los cimientos, tu batería biológica, ¿no? Luego está el N2, que es la regulación, piso de la regulación emocional, que es el termostato del control de incendios de tus emociones, ¿no? Luego sigue N3, que es la responsabilidad, que es el centro de mando, ¿no? Desde que tomamos las decisiones. Luego viene N4, que es la integridad, que ahí están, bueno, las vigas, lo que une pensamiento, emoción y acción, que es la coherencia. Luego viene la creación, donde desarrollamos nuestros proyectos y soluciones. Luego viene N6, el propósito, que es la torre de control, que nos da el norte de para qué hacemos lo que hacemos, le da sentido a nuestra vida. Y luego el N7, que es la consecuencia de lo anterior, que es nuestra antena, nuestra conexión con el exterior, es donde tenemos ya la capacidad de manifestar, ¿no? Todo lo anterior, sobre todo lo que creamos o lo que queremos crear. Y bueno, haciendo un análisis rápido de los estados de tu ser, cómo está fluyendo la energía de tu ser en estos 7 pisos, pues hay dos maneras de darte cuenta, ¿no? O sea, hay dos opciones, o la energía fluye, tu ser fluye libremente por estos 7 pisos, o hay bloqueos, hay fricción. Entonces, en el caso de N1, la pregunta es, ¿cómo te sientes? ¿Cómo sientes tu vitalidad biológica? ¿Al 100? ¿O por el contrario, todos los días vives o constantemente agotamiento crónico? Siempre vives en estado de alerta, en estado de estrés, ¿no? Entonces eso habla de que este nivel está en un estado de fricción. ¿Cómo está tu segundo piso? Ante los eventos de tu vida, ¿eres capaz de expresar tus sentimientos de manera fluida, honesta, coherente? ¿O por el contrario, cuando las cosas no salen como tú quisieras, reaccionas, ¿no? Reactivamente, emocionalmente, te enojas, ¿no? Quieres mandar todo al carajo, pierdes los estribos, pierdes tu paz. O, por el contrario, vives anestesiado emocionalmente desde hace años, o sea, un estado de congelamiento emocional y todo te vale, ¿no? Aparentemente. ¿Cómo está tu tercer piso? ¿Eres capaz de observar tus decisiones, actitudes de una manera desapegada, sin drama? ¿O por el contrario, estás tan identificado con tu ego que de todo te enojas? Cualquier cosa que te dicen, no hacen o no te dan, ya, te enojaste, ya, te sientes víctima de las circunstancias. ¿Cómo está tu cuarto piso? ¿Hay una integridad absoluta entre lo que piensas, sientes y haces? ¿O vives en constante contradicción interna, lleno de culpa, lleno de vergüenza, lleno de incertidumbre, de dudas? ¿Tu quinto piso cómo anda? ¿Tienes una gran capacidad de manifestar, de crear todo lo que te propones? ¿O por el contrario, vives en una parálisis creativa, te cuesta trabajo empezar las cosas, todo lo postergas, tienes muy buenas ideas, pero que no terminas de concretar? Y en cuanto al propósito, ¿tienes realmente claro lo que quieres hacer en tu vida? ¿Y todo tu sistema está alineado a que eso ocurra? ¿O por el contrario, lo que está ocurriendo es exactamente que te sientes desorientado en la vida? O sea, no sabes para dónde jalar, hay como una especie de vacío existencial. Estás así como que buscándole el propósito a lo que haces, ¿no? Al día a día. Creo que todos en algún momento hemos estado así, ¿no? Que digo, bueno, ¿y ahora para qué vivo, no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo está tu séptimo piso? ¿Es de los que todo lo que hace lo entrega desde la abundancia? ¿Sí? Desde tus proyectos materiales hasta tus sentimientos y pensamientos, o desde la escasez?
O todo lo que haces lo vives desde el sacrificio, ¿no? Desde el esfuerzo, o simplemente disfrutas el proceso de dar. Bueno, así a grosso modo, esto te puede dar una idea, sin necesidad de hacer el test, pues de cómo está funcionando, cómo está fluyendo tu energía vertical, ¿no? Tu nivel de coherencia vertical. Ya, obviamente, en el instrumento viene como más preciso, ¿no? Inclusive hasta con porcentajes. Y otra forma de ver nuestra coherencia vertical, pues es como una pirámide, ¿no? Entonces, digo, puede ser un edificio, pero también una pirámide. Entonces, una pirámide, pues los dos primeros, las bases son los cimientos, ¿no? Lo más importante. Cuando nuestro edificio, la energía de nuestro eje vertical fluye de manera óptima, es cuando podemos decir que hay una alineación entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Es lo que aquí le vamos a llamar un estado de alta coherencia o simplemente de coherencia, ¿no? Más que alta coherencia es coherencia. Cuando hay alineamiento entre lo que pienso, siento y hago, no hay fricción interna, no hay desgaste interno. Y entonces esto me pone en óptimas condiciones para interactuar de una manera más fluida con el juego de la vida o con la matriz externa. Si por el contrario no hay un alineamiento entre lo que pienso, siento y hago, entonces mi sistema entra en fricción. Entonces puedo decir que técnicamente mi eje interno, eje vertical, está distorsionado. Y esto genera un gran desgaste de energía. Entonces dice ahí, esta fricción destroza tu batería diaria, entonces todo el día terminamos desgastados y no sabemos ni por qué. Y no es que las actividades externas te hayan cansado, es la fricción interna. De hecho, lo que dice Volkov, que lo que acelera el proceso de envejecimiento del cuerpo no son las presiones de la vida, o sea, es el nivel de desgaste interno en el que vivimos. Eso es lo que desgasta el cuerpo y acelera el proceso de envejecimiento. El estado de fricción interno permanente. Por eso, no es de extrañar que de repente ve uno, conoce gente de 80, o por ejemplo mi madre, ¿no? Tiene 85 años y todavía usa zapatillas, ¿no? Y es imparable, tiene una energía, sus 85 años. Entonces yo digo, bueno, por lo menos se ve que tengo los genes, ¿no? Pero ya depende de mí, pues mantenerme en este nivel de coherencia, ¿no? Y hay gente que a los 60 años ya está lleno de achaques, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con los niveles de desgaste, de fricción. De ahí que pues tenemos dos opciones, ¿no? Vivir en fricción permanente o aprender a vivir en un estado de coherencia vertical, donde la energía fluya, ¿no? Libremente. Y estemos conectados con el todo. Así que también puedes checar ahí en tu reporte cómo está tu índice de coherencia vertical y sobre todo identificar cuáles son los pisos a los que tienes que ponerle atención. Están en rojo, porque muy probablemente pues tengas por ahí algunas fugas. Y bueno, ya más a detalle, pues puedes ver cada uno de los pisos, ¿no? También, en ambos reportes. Y ahora pasamos a la coherencia horizontal, que es la caja de herramientas. Y bueno, aquí entran los 10 hacks, ¿no? Que estos, pues lo que mide en tu reporte es la versatilidad operativa en tu día a día. Es decir, ¿qué tan eficiente usas tus cajas de herramientas para lidiar con los diferentes escenarios del juego de la vida? Y bueno, aquí hay más que dos opciones, ¿no? Hay un equilibrio perfecto, tienes una gran capacidad de responder ante los retos de la vida sin ningún problema, porque conoces tus herramientas y las sabes usar, las tienes bien afiladitas, o por el contrario, pues tu caja está incompleta porque pues algunas de tus herramientas están oxidadas y otras a lo mejor están muy bien afiladas.
Es la persona que de repente es muy buena para los números, para hacer una planeación estratégica, pero su capacidad para crear vínculos sanos y confiables está del nabo. Pero eso habla de que pues no todas sus herramientas están afiladas. Y justamente lo que el reporte te ayuda es a darte cuenta cuáles necesitas afilar y cuáles necesitas, este, pues quitarles el óxido, ¿no? De entrada y usarlas. Que al final todo se resume en aprenderlas a usar con lógica, acción, orden y sobre todo empatía. Y los 10 hacks tienen que ver con el eje del hacer, que son estas herramientas operativas para detectar tu funcionalidad. Y bueno, cada una cumple pues un propósito muy distinto. Y tus herramientas pues pueden estar afiladas o oxidadas, ¿no? Otra forma de ver esto, de los 10 hacks, son como, haz de cuenta, tus botones de control, ¿no? O sea, si tú ya detectaste que tu eje vertical está desalineado, bueno, estos botones son los que te van a ayudar a alinearlo, ¿no? Es como tu panel de calibración. O sea, el proceso de calibración interno es aprendiendo a usar estos botones de control, porque es lo que nos va a permitir ajustar las frecuencias correctas para que todo tu sistema opere pues de manera fluida, sin desgaste, ¿no? Entonces ahí tenemos el hack 1, que es la presencia, que es nuestra capacidad de concretar, poner los pies en la tierra. El hack de la regulación emocional, que es para aprender a gestionar nuestras emociones de manera sana. El hack 3, que es el juego interno, que tiene que ver con nuestra capacidad de nuestro poder personal, donde mando. El H4, que es el observador consciente, ¿no? Que es el operador, que es capaz de desidentificarse de los dramas. H5 es la coherencia, ¿no? Que es empezar a alinear lo que pienso, siento y hago. El H6, que es la responsabilidad, que es el don de mando, el hacerme responsable de mis decisiones y resultados. El H7, la rendición, es aprender a soltar el control, ¿no? Y no estar ahí de obsesivo en hacer que los resultados se den, porque luego entre más forzamos las cosas, pues más se complica. El H8, que es la observación pura, que tiene que ver con esta capacidad de planear de una manera estratégica las decisiones de nuestra vida. El H9, el propósito, que es justamente tener claro lo que quiero, el para qué, ¿no? Le dé sentido a mi vida. Y el H6, que es el servicio, ¿no? Que es operar desde la abundancia y no desde la escasez. Entonces, pues es importante conocer cómo funcionan estos 10 hacks y qué es lo que nos va a permitir recalibrar todo nuestro sistema, ¿no? Que al final nos podemos dividir, pues, en dos partes, ¿no? Los del 1 al 5 son protocolos de gestión interna para ponernos en orden internamente. Y del 6 al 10 son los protocolos de ejecución, o sea, para operar en el día a día, ¿no? Obviamente, pues lo ideal es que los 10 estén en modo afilado, ¿no? Entonces, si por ejemplo los primeros 5 están fallando, es cuando sentimos que nuestro sistema se vuelve lento, podemos decir que estamos gastando memoria RAM en demasía, procesar demasiado drama. Y si están fallando los del 6 al 10, es porque pues, tenemos una energía dispersa. Y es cuando sentimos que la realidad pues nomás no nos hace caso, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo concretar los resultados. Pues es importante que los 10 estén afiladitos, porque eso es lo que nos va a permitir ser eficientes al máximo. Y bueno, esta es otra forma de verlos, ¿no? Ya de manera circular, porque justamente el modelito que armé, esta animación, pues da una idea de cómo interactúan ambos ejes, ¿no?
Porque cada nivel, cada piso tiene sus 10 hacks. De hecho, ya en la versión completa del escaneo, que ya son 70 preguntas, bueno, ahí se revisan los 10 hacks de cada uno de los 7 niveles. Porque cada nivel, pues, tiene sus hacks. Obviamente, lo ideal es que, pues, los 7 niveles estén alineados con sus 10 hacks. Que eso es lo que nos va a apoyar a estar y vivir la vida desde una alta coherencia, y eso nos vamos a evitar interactuar con la matriz externa de una manera mucho más eficiente. Otra manera de ver cómo tendría que fluir, cómo interactúan estos indicadores que acabamos de revisar. La coherencia vertical, pues, es el origen de donde fluye la energía vital. La coherencia horizontal, cómo se distribuye esta energía que fluye por nuestros 7 pisos. El FB, que es el factor de balance, cómo se estabiliza esa energía. Y el IGC, pues, el resultado, ¿no? Entonces, una forma de también de entender este sistema, cómo funciona, es así. Entonces, como pueden ver, de arriba hacia abajo, pues está el primer filtro, ¿no? Que es donde la energía del ser baja desde su propósito hasta su ejecución biológica. Si falla, es porque la señal nace distorsionada. Que, por ejemplo, una forma que me gustó mucho cómo lo explica Volkov. Él dice que los seres humanos, pues, estamos en el nivel más alejado de Dios, ¿no? El plano más bajo, más denso del universo. Y el reto en este mundo es que a través de nosotros, nuestro sistema, esa energía de Dios fluya y se manifieste en el día a día. Pero para que eso ocurra, pues tiene que estar el sistema operando de manera óptima, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el nivel de la distribución, pues ahí la energía se distribuye a través de nuestras herramientas, ¿no? Estos hacks. Luego viene el filtro de seguridad, que el sistema prueba si nuestros cables aguantan el voltaje generado antes de manifestarlo. Entonces, hay también como una especie de auto-stop. Entonces, por eso hay cosas que para nuestra cabeza son muy ambiciosas, pero si nuestro sistema no está preparado para trabajar en eso, pues simplemente no se activa. Es como lo que les pasa a los que se meten con las plantas sagradas, ¿no? Que de repente dicen, no, pues es que yo no tuve ninguna experiencia reveladora. No, pues es que se activó tu sistema de autoprotección, porque, pues, no estás listo todavía, ¿no? Pues primero quizás vas a tener que vomitar varias veces para que se te equilibre, ¿no? Que es, bueno, otra forma de entender esto. Y obviamente, ¿cómo se mide la eficiencia de todo el sistema? Pues a través del IGC, el índice global de coherencia, ¿no? Y obviamente otro punto muy importante es identificar nuestros puntos de fuga, ¿no? Y bueno, en nuestra lógica tradicional nos han hecho creer en la cultura del echaleganismo que para lograr lo que queremos necesitamos esforzarnos más para subir. Aquí lo que la filosofía o la lógica sistémica Half-Life te propone es, primero parcha los agujeros por donde se está saliendo la energía. Porque ya con el solo hecho de que te ocupes de parchar los agujeros por donde se está fugando la energía, el globito va a subir solito, sin tanto esfuerzo. Entonces, dentro del protocolo de recalibración y actualización que te voy a proponer al final, pues tiene que ver con eso, empezar a parchar los agujeros. Primero darte cuenta de dónde están y luego taparlos. Y ya el solo hecho de tapar esos agujeros va a hacer que tu nivel energético o poder personal se incremente, y eso tú te vas a dar cuenta que te va a costar menos trabajo concretar lo que quieres, porque todo depende de la energía que hay disponible. Y bueno, sería una manera como generalmente
opera la mayoría de los seres humanos, ¿no? O sea, por un lado le echan muchas ganas, le ponen mucha energía a sus proyectos, pero como todo su sistema está hecho un camote, empezando por su sistema nervioso, que no está equilibrado, pues gran parte de esa energía se les fuga, ¿no? Por eso, este sentimiento de que, y además culturalmente se refuerza con esto de que, pues las cosas que valen la pena tienen que costar sangre, sudor y lágrima, pues eso tampoco ayuda mucho, ¿no? Y lo que genera es un estado de resignación. Pero bueno, aquí la buena noticia es que ya puedes ponerle fin a este esfuerzo ciego. Porque este mapa no miente. Si tu IGC es bajo y tus herramientas están oxidadas, pues aquí el esfuerzo se vuelve tu peor enemigo. Porque aquí la buena noticia es que no, a partir de ahora, no necesitas echarle más ganas a tu vida. Lo único que necesitas es recalibrar tu sistema interno. Y lo demás se te dará por añadidura. Yo te pregunto, ¿cuál ha sido hasta ahora el precio que has tenido que pagar por tener un sistema descalibrado, no actualizado? ¿Cuáles son los precios que has tenido que pagar en tu vida? Y generalmente cuando nuestros sistemas están descalibrados, pues aquí entra la ley de la entropía, ¿no? Y la ley de la entropía es que pues todo tiende al caos. O sea, lo que no arreglemos, si yo tengo una computadora con un ventilador que hace ruido, si yo no me ocupo de arreglar el ventilador, lo más probable es que ese ventilador se deteriore aún más y eso genere un daño a mi computadora. Que en el caso humano, pues el costo a la larga es el agotamiento, el estancamiento, la frustración, porque nos cuesta mucho trabajo concretar los proyectos que queremos, ¿no? Entonces aquí es, entre más pronto recalibres tu sistema, pues mucho mejor. Por eso ahora te voy a hablar del proceso de actualización, ¿no? Cómo actualizar y recalibrar tu sistema. Y bueno, el programa pero antes de hablar de eso, te voy a explicar brevemente cómo construimos la realidad o cuál es la relación entre lo que llamamos realidad o mundo externo con nuestra realidad interna, ¿no? Entonces, mucho tiempo los seres humanos creímos o creíamos que la realidad, el paradigma de la ventana, ¿no? Es decir, la realidad es algo que está allá afuera, que ocurre quién sabe cómo y que nos impacta, ¿no? A nosotros, de alguna manera. Bueno, ese paradigma de que la realidad de allá afuera es algo autónomo a nuestra percepción, ya fue trascendido. Ya la física cuántica, a través de las diferentes investigaciones como el experimento de la rejilla, donde se vio que el solo hecho de observar un fotón de luz, esto lo colapsa y lo convierte en partícula. Entonces, de ser onda, a la hora de observar, se convierte en partícula, o sea, en materia. Y es el fundamento que sustenta de que la realidad no es algo pasivo, externo a nosotros, sino es un espejo holográfico. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos los únicos responsables de crear y construir la realidad que vivimos todos los días. Porque lo que vemos allá afuera es simplemente el espejo, el reflejo de nuestra propia conciencia. Es una proyección holográfica. Entonces, si lo que yo veo en ese espejo llamado realidad no me gusta, pues en lugar de pelearme con el espejo, pues lo que tengo que hacer es revisar el proyector y la película que proyecta esas imágenes allá afuera. O sea, eso es lo que al final tengo que hacer. Es decir, la realidad que manifestamos allá afuera en el día a día es producto de la interacción de nuestros pensamientos y sentimientos. Nuestros pensamientos generalmente son eléctricos y nuestras emociones son magnéticas. Cuando hay coherencia entre lo que pienso y siento,
una alta coherencia, es como yo manifiesto lo que quiero allá afuera. La realidad es que nuestro sistema interno generalmente está en un estado de incoherencia. Por eso nos cuesta mucho trabajo concretar o manifestar lo que queremos allá afuera. Por eso el primer paso es alinear nuestra coherencia interna, es decir, nuestros pensamientos, sentimientos. Entonces, cuando tenemos un sistema altamente coherente es porque ya vivimos un estado de alta coherencia. Y manifestar afuera es mucho más fácil, porque al final el campo cuántico se alinea a nuestra vibración, porque todo es cuestión de vibraciones y de frecuencias, no de buenas intenciones ni de echarle ganas. Por poner un ejemplo muy concreto, si yo en mi cabeza quiero generar más dinero, pero lo que está en mi memoria celular biológica es miedo a la escasez, pues mi frecuencia va a ser baja. O sea, la frecuencia que voy a estar emitiendo al universo es frecuencia baja de escasez. Y es a lo que el universo se va a alinear. No a lo que yo quiero tener o al deseo, ¿no? Sino el universo siempre va a responder a la frecuencia de nuestra biología, de nuestro sistema nervioso. Pues es importante equilibrar. El primer paso en este proceso es equilibrar nuestro sistema nervioso, nuestra biología. Porque es el único lenguaje que el universo lee. Como dice ahí, no existe el allá afuera. La Matrix simplemente lee tu señal y reorganiza la materia para que haga match exacto con tu frecuencia. Entonces, si mi frecuencia es de escasez, de miedo, pues ¿qué me va a devolver la Matrix o el universo? Pues lo mismo, o sea, se va a alinear a esa frecuencia. Entonces, de nada sirve que todos los días te mantralices, tengo dinero, quiero dinero, ¿no? Como mucha gente lo hace, si no sacas el miedo de tu sistema nervioso, porque el universo a lo que va a responder es a la vibración de tu sistema nervioso. ¿Y cómo funciona este bucle de la manifestación? Bueno, pues obviamente, constantemente, seamos o no conscientes de ello, estamos siempre emitiendo una frecuencia vibratoria, una firma energética, producto de tus pensamientos y emociones, siempre estamos emitiendo, o sea, somos como diapasones que estamos emitiendo siempre una frecuencia hacia el universo. El universo lo lee, o el campo cuántico, ¿no? Escanea esta frecuencia, la lee, ¿y qué hace? Lo manifiesta, o sea, colapsa, manifiesta nuestra frecuencia. Es decir, la matriz colapsa las ondas de posibilidad y reorganiza los eventos y la materia, alineados a nuestra frecuencia. Entonces hay un principio en la física que dice que lo semejante atrae lo semejante. En Kabbalah le llaman la ley de la equivalencia de forma, ¿no? Pero es lo mismo. Y entonces una vez que la matrix, el campo cuántico, lee mi frecuencia vibratoria que estoy emitiendo, pues me manda señales de confirmación. O sea, me manda un resultado que es afín a esa frecuencia. Entonces, si yo tengo miedo de que me pongan el cuerno, o que mis parejas me pongan el cuerno, adivinen qué tipo de parejas me va a enviar el universo. Pues hasta que aprenda la lección, ¿no? Y entonces esa confirmación, pues o sea, lo que mi día a día me confirma es la frecuencia de la que estoy viviendo, de la que estoy operando. Y si lo que veo en mi día a día no me gusta, bueno, lo que tengo que hacer es subir la frecuencia vibratoria, obviamente. Porque es así como manifestamos, no al revés. Entonces, primero me tengo que ocupar yo de elevar mi frecuencia vibratoria, como decía una vez una graduada, porque siempre mis parejas, atraigo parejas patanes, ¿no? Pues es para lo que te alcanza tu energía vibratoria, es exactamente así como funciona el universo. ¿Quieres atraer otro tipo de parejas? Bueno, ocúpate de subir tu frecuencia vibratoria. De tal manera que esto lo podemos sintetizar pues en tres partes, ¿no? O sea, el primer paso es
hacerme responsable de que yo soy el único responsable de crear la realidad que vivo todos los días, me guste o no me guste. Que yo soy el único responsable de colapsar la onda que quiero manifestar. Pues ya una vez que me hago cargo, tomo conciencia de ello, el siguiente paso es alinearme a la frecuencia que quiero manifestar. Y ahí obviamente pues tengo que empezar a ocuparme de vivir en coherencia entre lo que pienso, siento y hago. Y una vez que me ocupo de vivir en coherencia entre lo que pienso, siento y hago, esto incrementa mi frecuencia vibratoria y entonces eso es lo que me va a permitir manifestar lo que quiero en el universo. Porque bueno, aquí habla de la singularidad cardíaca, es decir, está demostrado que el campo toroidal o electromagnético del corazón es 5000 veces más fuerte que el de la cabeza. Entonces, cuando yo alineo lo que pienso con lo que siento, obviamente está la potencia suficiente para manifestar la realidad que quiero. Pero para eso tengo que alinear y ajustar mi sistema interno, porque de otra manera, pues, es fugas de energía. Me va a costar el doble de trabajo. Entonces, el programa que te propongo participar, que iniciamos el lunes 13, próximo lunes 13 a las 7, justamente lo que busca es un proceso de recalibración de 5 semanas. ¿Sí? Es darte las herramientas primero para que leas tu sistema interno y sepas cómo calibrarlo tú solito. Y ya tú te hagas cargo. Es decir, aprender a alinear tu software, tu mente de intenciones, tu hardware, tu cuerpo biológico, porque cuando los dos estén en óptimas condiciones es cuando serás capaz de renderizar la realidad, es decir, de manifestar la realidad. Porque tu vida no es aleatoria, es una proyección directa de tu sistema operativo humano. Pero evidentemente, si tu sistema operativo humano está hecho un caos, pues eso es lo que vas a manifestar. Porque si la película de tu vida se traba, no cambies la pantalla. ¿Sí? Más bien actualiza tu capacidad de procesamiento interno. Por eso aquí la propuesta que te hago es, no busques el éxito, construye el sistema que lo atrae. Convierte en un jugador, de un jugador a un arquitecto de tu propia realidad. Así, de ese tamaño. Por eso, yo te invito a participar al reto de las 48 horas, porque ya en estas 2 horas, ya tu sistema se empezó a recalibrar, algunas cosas empezaron a ajustar y a sellar, pero te va a dar la suficiente energía para que en las próximas 48 horas generes experiencias sincrónicas que ni tú te las creerás, no te creerás capaz de haberlas generado, que aparecen aparentemente mágicamente. Y no es que aparezca mágicamente, es tu capacidad de sincronicidad está obedeciendo a tu capacidad y equilibrio y armonización interna o recalibración interna. Y esta es una calibración de 48 horas. Ahora, lo ideal es que lo que tú seas capaz de generar sincrónicamente en las próximas 48 horas, pues ya lo hagas el resto de tu vida. Y si lo quieres hacer el resto de tu vida de manera permanente, pues sí necesitas hacer un trabajo más a fondo, ¿no? De recalibración. Y es el propósito del programa de sincronicidad programada, basada en el método Hard Life, que básicamente se divide en 3 etapas, ¿no? La primera etapa, que son las primeras 2 semanas, bueno, primera semana y media es reparar fugas, después amplificar el voltaje, ya una vez que nos ocupamos de sellar bien las fugas, entonces ahora sí vamos a meterle voltaje al sistema. Porque ese voltaje es lo que nos va a permitir sintonizar con crear la realidad que queremos, la renderizar el sistema, ¿no? Y es cuando la latiz pues nos va a escuchar mucho más fácil, ¿no? Nuestras intenciones. Porque si tu energía es limitada, tu arquitectura puede ser optimizada, ¿no? Entonces la primera parte es diagnosticar, que aprendes a leer tu reporte IGC para identificar dónde están las fallas, después sellar las fugas,
usando los hacks y después estabilizar. Asegurarte que tus cables soporten el voltaje antes de acelerar el motor. O sea, si le metemos, ¿qué es lo que le pasa a mucha gente cuando busca las plantas sagradas? O sea, cuando la gente consume plantas sagradas es meterle un supervoltaje al cuerpo, pero si su sistema nervioso no está en óptimas condiciones, truenan y terminan en el psiquiátrico, terminan disociados. Eso es lo que pasa, ¿no? Cuando la gente no se prepara para acomodar con las plantas sagradas, que es, bueno, uno de los ejemplos así que me ha tocado ver, ¿no? Que la gente termina fundida. Y bueno, este sería el plan de vuelo, ¿no? Entonces, la primera semana es trabajar con la limpieza de las fugas. Semana 2 ya le empezamos a subir el voltaje de manera gradual. La semana 3 ya empezamos a sintonizar con el observador para posteriormente ya empezar a activar la sincronicidad activa y ya te conviertes en un operador completo. Y aquí es pues básicamente práctico, ¿verdad? Porque sí hay una parte conceptual para que entiendas este proceso, pero al final tú todos los días vas a estar trabajando con los protocolos de actualización para sellar y subir los voltajes de tu sistema. Y bueno, el costo real de este proceso de calibración de 5 semanas es de 5,000 pesos. Pero como a mí me interesa ya arrancar con la primera generación, el costo es de 2,000 pesos, pero si durante las próximas, si participas en el reto de 48 horas, porque sería como la parte complementaria de esto, a ti te costaría ya no 5,000 ni 2,000 pesos, te costaría 1,000 pesos. Entonces, el único requisito es participar en la experiencia de las 48 horas. Entonces, en el momento de que ya termines de leer o de ver esta presentación, me mandas un mensaje de WhatsApp y yo te mando tus primeras instrucciones para el reto. Si coinciden que varios ya lo leyeron casi al mismo tiempo, pues los voy a meter en un mismo grupo, porque además el trabajo colectivo pues ayuda mucho también, acelera más el proceso. Porque este programa lo iniciamos el próximo 13, lunes 13 a las 7. Y bueno, más fácil no te la puedo poner. Ahora, yo sé que los que vean esta presentación antes del lunes 13 va a ser por afinidad, y porque ya estaban listos para recibir esta información. Porque yo estoy seguro que a algunos que les llegue hoy, porque hoy me voy a ocupar de que les llegue hoy miércoles, les llegue esta información, no todos la van a leer ni hoy, ni mañana, ni pasado. A lo mejor alguno por ahí la ve hasta el domingo. Y bueno, pues también ahí la aplica, ¿no? Esto de la beca de las 48 horas, ¿no? Y bueno, ya con esto, pues quedas más que armado, ¿no? Porque obviamente de las cosas que se te van a entregar en este programa, pues es tu dashboard para llevar el control de todo tu proceso de optimización, los protocolos de actualización de los hacks, y lo más importante, vas a formar parte de un nodo base, que es el grupo, un grupo de trabajo. Por ahí publiqué en el WhatsApp el poder de una recalibración colectiva, porque este va a ser el primer nodo base del campo neuronal colectivo, que es lo que a mí me interesa, y no importa si son 5, 6, 7, 8. Obviamente, lo ideal serían 13, ¿no? Pero bueno, será lo que tenga que ser, o sea, tampoco es algo que me preocupe demasiado. Lo importante es empezar. Ya, el día 13, para que no importa desde qué perfil está operando tu sistema operativo humano, sino que después de este proceso de calibración, pues ya de manera consciente y más estable, empiezas a operar tu vida desde el perfil 5, que es lo que aquí le vamos a llamar el jugador soberano. Y justamente es trabajar nivel por nivel y hack por hack.
Y bueno, si ya dices, no, yo ya ni lo tengo que pensar, ya me quiero registrar, bueno, ahí está el código QR, tómale foto, y así pasó uno que ni siquiera vio esta presentación y yo no sé por qué, pero algo le vibró y dijo, no, sí, yo ya quiero estar ahí. Bueno, si te vibra registrarte hoy, pues no te esperes al reto de las 48 horas, ahí está. Toma captura de pantalla, ingresa a la landing page, hay un botón, ese te va a mandar al grupo de registro y ahí ya se te da la información de la cuenta para que hagas tu anticipo de 300 pesos. De hecho, basta con que hagas un anticipo de 300 pesos para apartar tu lugar y ya el resto lo liquidas un día antes del lunes 13. Eso había algo que se me estaba pasando decirte. Y ya para terminar, pues ahora sí, pues te invito a que te hagas el reto en las 48 horas, que no es otra cosa que crear una experiencia sincrónica en las próximas 48 horas, para que tú mismo tengas evidencia si esto que te acabo de explicar funciona o no funciona. Entonces, lo único que tienes que hacer es mandarme a mi teléfono de WhatsApp, quiero participar en el reto, y ya sea que te integre a un grupo o yo te mande las instrucciones de manera individual. Y quiero terminar esta presentación nuevamente con esta explicación de don Juan, que yo creo que después de este recorrido que acabamos de hacer ya te queda mucho más claro, eh, eh, pues de qué se trata esto, ¿no? Entonces, todo cuanto hacemos, todo cuanto somos, descansa en nuestro poder personal. Si tenemos suficiente, una palabra que se nos diga podría ser suficiente para cambiar el curso de nuestras vidas. Pero si no tenemos suficiente poder personal, se nos puede revelar la sabiduría más grande y esa revelación nos importa un ajo. Entonces, esa es la invitación que yo te hago, que te ocupes de incrementar tu poder personal para que seas capaz de crear la realidad que quieres. Así que, pues muchas gracias. Espero que esta conferencia, masterclass, te haya sido de utilidad y de cualquier manera, pues ahí seguimos en contacto. Entonces, hasta un próximo encuentro.